Bien, Dios le continúe bendiciendo a todos, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a compartir su palabra. Oremos. Amante Dios, Padre celestial, venimos ante ti, ante tu presencia, Padre, siempre reconociendo tu misericordia, tu poder, tu soberanía, tu justicia, tu santidad, oh Dios. Siempre reconocemos que somos débiles delante de ti, oh Padre. Y damos de tu gracia, de tu poder, de tu ayuda. Y gracias por tu gracia, por tu fidelidad, tu sostén para con cada uno de nosotros, oh Dios. Te rogamos, oh Dios, en esta tarde que tú abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, que nos dé de tu gracia, nos dé de tu poder, nos abra entendimiento para poder obedecer tu palabra, Dios. Que sea usted que habla en nuestras vidas, oh Dios, a través de tus santas y divinas palabras. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, oh Dios, de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos, hemos estado estos últimos 3 domingos en 1 Corintios 10, hablando sobre cuidado creyente, esta exhortación que le da Pablo a aquellos hermanos corintios, aquellos hermanos que estaban conscientes de la libertad cristiana, el poder que el Señor le había dado, la liberación que el Señor le había dado, y que Pablo exhorta a que esos hermanos utilicen esa libertad de Dios para glorificar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Que no utilicen esa libertad para irse al pecado, para hacer lo que ellos quieran, sino que se cuiden. Cada creyente debemos tener cuidado, siempre pendiente de esto. Debemos cuidarnos, estar atentos, y vemos en nuestras lecturas de los lunes y viernes casos como el de Judas, casos como el de Pedro, personas cercanas a Jesucristo, personas que escucharon palabras divinas, pero que pecaron, momentos específicos pecaron contra Dios, y pecados graves de ambas personas. Y eso no es excusa para que nosotros pequemos, sino advertencias para que nos cuidemos, para que nos fortalezcamos, porque una palabra que me llama la atención en esos comentarios del Evangelio es que antes de uno caer en público, cae en privado. Antes de Pedro caer en público con la negación, que algo terrible, esa negación que hizo Pedro, un pecado atroz. Antes de Pedro caer en público con aquellas 3 negaciones, cayó en privado. Pero vemos también el amor de Dios en perdonar a Pedro, el amor de Dios, cómo Dios perdona al pecador si se arrepiente. Pero el tema que nos ocupa aquí es cuidarnos a través de la historia de el pueblo de Israel, este pueblo que fue bendecido, y vimos 5 bendiciones sobrenaturales, hermosas, que el Señor les brindó al pueblo de Israel. Y vimos cómo en alguna medida el Señor nos brindó esas 5 bendiciones a nosotros, y cómo el Señor nos proveyó de esas 5 bendiciones. Pero al igual que estas personas, el Señor nos exhorta a cuidarnos, porque estas personas con esas 5 bendiciones sobrenaturales cometieron 5 pecados, y 5 pecados que tal vez estemos cometiendo, y el Señor nos manda a cuidarnos de ellos, porque el pecado trae perdición, porque el pecado trae castigo, porque el pecado trae muchos males. Y hemos visto algunos de estos pecados. Ya vimos el primer domingo de febrero, vimos el pecado de la codicia, ese deseo interno de querer más y más, de no satisfacerse, de buscar, de demandar a costa de Dios, a expensas de lo que Dios dice y a expensas del beneficio de los demás. Ya vimos el pecado de la idolatría,
¿A qué es lo que más le dedicamos tiempo? ¿A qué es lo que más le dedicamos energía? ¿A qué es lo que más le dedicamos pensamiento? ¿Cuál es nuestro ídolo, hermanos? Y Dios debe ser el centro de nuestra adoración. Dios debe ser el centro de nuestra devoción, el centro de nuestras vidas. Vimos la fornicación aludiendo a todos los pecados sexuales, no solamente a la fornicación literalmente, sino a todos, desde los imaginarios hasta los físicos, todos los pecados que tienen que ver con el sexo. Y aquí el Señor, a través de Pablo, nos presenta los últimos dos pecados que tenemos planeado ver hoy, que son la tentación a Dios y la murmuración. La tentación a Dios y la murmuración. Si vamos a Números 21, del 4 al 6, que es la lectura que se cita, cuando vemos en nuestra lectura base que leíamos, o que dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Esa lectura nos mueve, nos lleva a Números 21, del 4 al 6, donde habla de esta situación, de esta escena, donde estas personas tentaron al Señor. Y dice Números 21, del 4 al 6, dice lo siguiente. Después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vemos aquí un pecado, la tentación a Dios. Vemos este pueblo de Israel que lo primero que nos dice es que se desanimó. Estaba en el camino hacia la tierra prometida. Dice aquí camino al mar rojo, y se desanimó. Perdió la fe este pueblo. Y dice aquí, no solamente se desanimó, sino que habló contra Dios y contra Moisés. Y no solamente se desanimó, habló contra Dios, habló contra Moisés, sino que inclusive llegaron a menospreciar ese alimento sobrenatural que el Señor le proveyó. Llegaron a menospreciar el maná. Dice en el verso 5, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban cansados de comer el maná. Hermanos, ese pueblo había sido liberado por Dios, había sido guiado por Dios, sustentado por Dios. Y miren cómo este pueblo actúa. Miren cómo este pueblo se manifiesta. Dios ha bendecido gratamente a este pueblo, lo ha dado muchos privilegios. Y mira cómo el pueblo actúa contra Dios. Dice Matthew Henry, tentar a Dios es desconfiar de Él después de haber recibido tales demostraciones de su poder y bondad. Tentar a Dios es desconfiar de Él. Dios había bendecido, Dios había manifestado, ellos habían visto la mano de Dios, habían visto el mar rojo abrirse, habían visto las columnas de nube, habían visto el maná del cielo, habían visto el poder de Dios, habían visto la bondad de Dios, y desconfiaron de esta bondad de Dios, desconfiaron de su poder, se desanimaron. Hermano, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido maravilloso con nosotros, hermanos. Debemos vivir una fe, por lo tanto,
Debemos vivir una vida de fe. Si el Señor ha hecho todo eso en nosotros, no hay por qué nosotros vivir en incredulidad, vivir en desconfianza, vivir en desánimo, como vive este pueblo. Debemos siempre confiar en Dios y en su poder, en su bondad, porque hemos visto ya esto en nuestras vidas. Pero dice Barclay al respecto de esto, sobre tentar a Dios, y él dice lo siguiente: consciente o inconscientemente muchos regatean con la misericordia de Dios. Consciente o inconscientemente muchos regatean, como juegan con la misericordia de Dios. En el fondo de sus mentes está la idea: no me pasará nada y Dios me perdonará. Esos piensan algunos: bueno, puedo pecar, el Señor me va a perdonar, el Señor siempre perdona, el Señor siempre es bueno para con sus hijos. A riesgo propio olvidamos que hay una santidad de Dios, lo mismo que un amor de Dios. Dios es amor, dice su palabra, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también es santo, Dios también es justo, Dios es amor. Dios perdonó a Pedro, pero también Dios castiga. Dios perdonó a David, pero lo castigó. Dios perdonó a muchos siervos, a muchos creyentes, pero también le dio su castigo. El perdón está ahí, pero el castigo también está ahí. Castigo de parte de Dios. Bueno, no juguemos con la misericordia de Dios. No juguemos con la bondad de Dios. Si el Señor ha sido bueno para con nosotros, mostrémonos buenos, obedientes para con Dios. Actuemos en reciprocidad con Dios. Como Él ha sido bueno para con nosotros, actuemos en bien para con Dios siempre. Entonces, hemos visto que a la luz de la palabra y a la luz de algunos comentaristas, tentar a Dios es desconfiar de Él después de Él mostrarnos su amor y su poder. Y también tentar a Dios es jugar con la misericordia de Dios. Edwin Louis Cole agrega sobre este pecado diciendo lo siguiente: cuando las multitudes clamaron a Cristo, que descendiera de la cruz, lo estaban tentando. Allá en Mateo y los evangelios, cuando esas multitudes le dijeron al Señor: bájate de la cruz, estaba tentando a Dios. Tentar a Cristo es pedir que Dios haga lo que es contrario a su voluntad. Tentar a Cristo es pedir que Él haga lo que es contrario a su voluntad o inconsecuente a su carácter. Hoy en día los hombres siguen lo mismo, pidiendo que Dios proporcione otro medio de salvación que no sea la cruz. Hoy en día mucha gente quiere salvarse, pero no por la cruz, por otro medio. Están tentando a Cristo cuando mienten y engañan en sus negocios y piden que Dios los bendiga y prospere. ¿Cuántas personas quieren que Dios los bendiga? Quiere que Dios lo prospere, pero andan en pecado, andan ignorando a Dios, andan de espaldas a Dios. Y eso es tentar a Dios. Los hombres y las mujeres prosiguen en la promiscuidad aunque saben que es incorrecto. Los hijos rechazan el consejo cristiano de sus padres. Las congregaciones demandan a sus pastores que construyan la iglesia sobre la base de programas sociales más que sobre la palabra de Dios y la oración. O los creyentes que quieren disfrutar de los beneficios de la salvación
y de los placeres del pecado al mismo tiempo. Todos estos están tentando a Cristo. Todos estos están tentando a Cristo. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a andar en seriedad, que nos ayude a andar en sobriedad, teniendo en cuenta su santidad, no jugando con su misericordia, con su nombre, con su carácter. Amén, hermanos. El otro pecado que cometió el pueblo de Israel, que es el último pecado que menciona, es la murmuración. Y vimos en nuestra lectura devocional el pueblo de Israel murmurando. Algunos definen la murmuración como la expresión externa de una insatisfacción interior que nosotros no creemos merecer. Es la manifestación externa de una insatisfacción interior que nosotros no creemos merecer. Walter Hansel lo describe como susurras quejas, hablar en secreto de alguien o hacer un comentario negativo acerca de alguien cuando esta persona no está. Cuando susurramos quejas, cuando hablamos escondidas de alguien o hablamos mal de alguien, esa persona no estando. Y allá en Números 16, 41, 49, vimos al pueblo de Israel murmurando, quejándose contra Moisés. Pero lo sorprendente de esto es que esta queja viene luego de que el Señor castigó a Coré y a sus discípulos por quejarse contra Moisés, porque decían que Moisés estaba, vamos a decir, borracho de poder, que él solamente era el único que tenía el liderazgo. Dios había bendecido a estas personas con el culto, en el servicio, pero ellos no solamente querían la adoración, sino que también querían liderazgo. Y ellos se quejaron contra Moisés, contra Aarón, y Dios castiga a esta persona, abre la tierra y se traga a Coré y sus seguidores. Pero no solamente se traga a estas personas que se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, sino que mueren otras 250 personas, si no me equivoco, personas que querían adorar a Dios, tenían un candelero, un incenciario, y mueren esas 250 personas, y pasa eso. Y al otro día, el pueblo de Israel murmura contra Moisés y contra Aarón. Ellos vieron el castigo de Dios a la murmuración, vieron lo terrible que fue, lo terrible que pasó, y al otro día, ¿qué hacen? Cometen el mismo pecado, perpetúan el mismo pecado de la murmuración. Y la murmuración aquí contra Moisés y contra Aarón es una murmuración contra Dios. Porque ¿quién puso a Moisés? ¿Quién puso a Aarón? Dios. Ellos estaban murmurando contra Dios. Y debemos tener esa idea de cualquier murmuración contra el pastor, contra un hermano, contra una persona cualquiera. Cualquier murmuración es una murmuración contra Dios. Aunque usted vea que no, yo estoy murmurando contra un hermano, no, es contra Dios. Porque Dios es que pone todas las situaciones en nuestras vidas. Y Dios castiga la murmuración. Castigó en aquel momento con mucha mortandad esta murmuración, y castigará y sigue castigando la murmuración. Dice Edwin Lutzer con respecto a la murmuración: el quejarnos de nuestra suerte en la vida, lo que sea cual sea nuestra suerte,
Parece algo bien inocente, parece algo como del ser humano, algo natural del ser humano, la queja. Nos quejamos mucho, parece como algo, una tendencia, algo innato del ser humano quejarse. Desde que nacemos hasta que nos morimos, vivimos quejándonos de todo, quejándonos de cualquier situación. Parece algo inocente la queja, pero es algo que Dios se toma personal. Dice también Miguel Núñez que no hay ninguna otra persona en mi vida, o no hay ninguna otra persona en mi vida, perdón. Dice Miguel Núñez, porque no hay ninguna otra persona que orqueste mi vida tan detalladamente como Dios lo está haciendo. Por tanto, mis quejas son tomadas personalmente contra Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en nosotros día a día. Él perfeccionará su obra. Fiel es Dios, el cual perfeccionará su obra en nosotros, hermanos. Y cuando nos quejamos de algo, de alguna cosa, esas son cosas que el Señor utiliza, hermanos, para moldearnos. Esas son cosas que el Señor utiliza, instrumentos que Dios utiliza para trabajar. Por lo tanto, cuando nos quejamos sobre algo, nos estamos prácticamente rebelándonos contra la soberanía de Dios, rebelándonos contra el plan de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestras vidas, Dios tiene un propósito y se va a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nos quejamos, estamos pecando personalmente contra Dios. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude a no quejarnos. Pidámosle a Dios que nos ayude a no murmurar. Y escuchaba sobre un reto que Nancy Lee DeMoss le lanzó a las mujeres en una conferencia sobre durar un mes sin quejarse de su esposo, durar un mes entero sin quejarse de su esposo, sin decir ningún comentario negativo sobre su esposo. Y otro pastor extendía este reto, no solamente a un comentario negativo sobre su esposo, sino sobre nadie, ni tu esposo, ni tu trabajo, ni tu padre, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu vecino, ningún comentario negativo de nadie. Imagínense que nosotros demos un mes, una semana, un día, sin emitir ningún comentario negativo de nadie, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que vivamos en santidad, sin murmuración. Vamos a Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses capítulo 2 dice así: hacer algunas cosas, sí, hacer todo sin murmuración y contiendas. ¿Para qué, hermanos? Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis en el mundo. Dice aquí que debemos hacer todo, sin murmuración y contiendas. No solamente una cosa, o en algún momento, algún día, con alguna persona, no. Todo, sin murmuración y contienda. Debemos vivir sin quejas, vivir sin comentarios negativos, vivir sin chisme, vivir sin murmuración. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis irreprensibles
y sencillo. ¿Qué testimonio más hermoso damos, hermanos, cuando no emitimos quejas, chisme? Pero si ven a un creyente quejándose por todo, eso se ve terrible. Se ve terrible un creyente quejándose por todo. Pero si ven a un creyente agradecido por todo, qué chocante y qué hermoso se ve esto. Entonces, hermanos, para testimonios de los demás, debemos no hacer alguna cosa, sino todo, sin murmuración, sin chisme, sin quejas. Dice Lois Cole, para terminar, sobre la murmuración. La murmuración en su forma más simple no es ni más ni menos que confesión negativa. La murmuración en su forma más simple es una confesión negativa. Se clasifican como murmuración las quejas, los juicios, las críticas, los rumores, estos y muchos más. Primera a los Corintios capítulo 5 habla del maldiciente, que es una persona que no usamos, que es una palabra que no usamos comúnmente. Un maldiciente es un calumniador, un blasfemo, un denigrador, y Dios quiere que lo tratemos con disciplina. Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, hablando sobre la lengua en Santiago 3:5. La lengua es así. Los pequeños comentarios, las observaciones hirientes, el sarcasmo, finalmente crea una tormentosa fogata de odio, contienda y enemistad. Consumen las relaciones interpersonales y no dejan más que brasas. Los hombres murmuran sobre sus compañías o jefes en los bebederos y luego se quejan porque no lo ascienden. Murmuran contra el predicador y se preguntan por qué sus hijos no responden al Evangelio. Murmuran contra la palabra de Dios y se quejan porque no ven que la fe produce efectos en su vida. Vimos, hermanos, 5 pecados evidentes en el pueblo de Israel y 5 pecados muy comunes en el día de hoy, muy generales, que muchos lo han querido normalizar. Podemos pedir al Señor que nos ayude a huir de la codicia, que nos ayude a huir de la idolatría, que nos ayude a huir de cualquier clase de pecado sexual, que nos ayude a huir de tentar, de jugar con la misericordia de Dios, que nos ayude a huir de la murmuración, de las quejas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, oh Dios, porque tú has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a dejar que tú obres en nuestra vida. Ayúdanos a aceptar tu voluntad. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos.